Buenas tardes, oyentes de Gente Logra, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo han pasado la Nochebuena, la Navidad? Bueno, ya pasaron las fiestas. Volvemos a la realidad cotidiana. Hoy tengo el gusto de presentarles a ustedes a periodista, a Sebastián Camacho, Monseñor Sebastián Camacho, de la Iglesia Católica Antigua. También pertenece al Frente Amplio. Sebastián, ¿verdad? Pertenece al Frente Amplio. Bueno, es un gusto tenerte acá en el programa Gente Logra. Bueno, muchas gracias, Gustavo, por esta invitación, y bueno, también saludar a toda la audiencia por estas Navidades y este tiempo de familia. Bueno, primero te voy a preguntar qué consiste la Iglesia Católica Antigua, ¿verdad? Bueno, la Iglesia Católica Antigua es una iglesia que es católica, es antigua y trata de rescatar los principios cristianos primitivos. Es decir, esa iglesia que no está aliada al poder político, al imperio, que no es instrumento de uniformización del Imperio Romano como fue el cristianismo a partir del año 1000. Es una iglesia reformada, es una iglesia que rescata desde el año 1870, donde hay una separación después del Concilio Vaticano I, importante, en donde varios obispos se separan de la Iglesia Católica Romana por diferencias con ese concilio y sobre todo con la infalibilidad del Papa y la Inmaculada Concepción, de las cuales no existe basamento bíblico ni lógico para poder decretar la infalibilidad de una persona aunque esté en un puesto sagrado. La persona siempre es falible, siempre hay error. Y la Inmaculada Concepción, que se basa en algo que es un dogma, por lo tanto no tiene un basamento lógico ni escritural, ni dentro de las escrituras. La Iglesia Católica Antigua rescata lo que es la vida comunitaria, la igualdad entre géneros. Por ejemplo, es una iglesia donde se rescata la primitiva iglesia donde las mujeres eran predominantes, donde el anuncio de la resurrección se da a las mujeres y donde las mujeres se mantienen firmes al pie de la cruz. Es esa iglesia de María, de Magdalena, es una iglesia en donde la mujer tiene los órdenes sagrados. Es decir, en nuestra iglesia hay mujeres diaconisas, presbíteras, es decir, sacerdotes, obispas y arzobispas. O sea, igualdad absoluta de género y la inclusión absoluta de todos los seres humanos en un proyecto de mundo, de país y de mundo, donde todos sean partícipes y donde exista la igualdad de oportunidades, pero también luchamos por la igualdad de condiciones. Entonces, estamos involucrados en todas las áreas de la sociedad. No dejamos por fuera, como muchos dicen, si son religiosos, que recen, que pidan a Dios y que hagan asistencialismo. No, nosotros somos beligerantes en todos los países donde nos encontramos con la realidad social. ¿Qué vamos a decir en el mundo? ¿Qué extensión tiene? Nosotros estamos, mira, yo soy desde el año 2006 fui electo arzobispo para América Latina de esta rama del catolicismo. Estamos presentes en casi todos los países de América Latina, el Caribe, Estados Unidos, México, África, tenemos en China presencia y en España. Desde nuestra rama, porque existen otras iglesias que, como somos autónomos, es decir, las iglesias eligen a sus pastores por votación, no hay una imposición. Entonces también se agrupan por patriarcados, es decir, eligen a un líder espiritual que representa su sentir y su forma de acción pastoral, y otros por otro lado, pero somos todos hermanos, pero somos todos iguales, es decir, primos inter pares serían. Entonces nuestra rama, que es la rama abracista, que viene del pensamiento abracista, del abrazo de la inclusión absoluta, se encuentra en estos países que te nombré, ¿no? Tenemos una presencia en comunidades aborígenes, militancia de protección contra aquellas personas que son militantes sociales y que por su militancia y por molestar al poder se ven siendo víctimas de la opresión, la persecución. Trabajamos también con las comunidades LGTB, es decir, con las comunidades gay, lesbianas, transexuales, bisexuales, en lograr el reconocimiento de sus derechos.
derechos de ser quien quieren o quien sienten ser, ¿no? Que ¿Se pueden casar? Sí, totalmente. Yo, por ejemplo, yo estoy casado con María Jimena, que es obispa también, pero también existen, por ejemplo, los obispos nuestros que son casados con personas de su mismo sexo, ¿no? Entonces, esto a nosotros, cuando viene toda esta tendencia de la lucha por los derechos, nosotros los embanderamos, porque no los sentimos ajenos. La iglesia cristiana en la antigüedad tenía la bendición de personas del mismo sexo en matrimonio, que se llamaba, había un rito que se llamaba Alderbofoiesis, que es la bendición del amor, la bendición santa del amor, que se practicaba en las primeras comunidades. Luego se eliminó cuando el patriarcalismo, ¿no?, y el poder empezaron a influenciar, es decir, el poder económico y político empezó a influenciar al cristianismo y empezó a utilizarlo como herramienta de unificación y de permanencia de sí mismo. ¿Sí? El poder político utiliza el cristianismo para mantenerse en el poder. Sí, otra pregunta más. ¿Ustedes dan misa? Sí, nosotros damos misa, la damos los domingos o sábados de tarde. La misa es una misa participativa, es una misa en donde la comunidad, por ejemplo, en nuestras misas hay personas de todas las religiones, es decir, que es diferente, es decir, la misa es abierta para acercarse a comulgar el cuerpo y la sangre de Cristo. No se exige la confesión como un requisito. La confesión existe, el sacramento de reconciliación, siempre y cuando la persona lo pida, lo solicita, no se sienta perdonado por alguna falta, por algo que hay un impedimento de relacionamiento con eso. Entonces recurre al sacerdote y ahí se trabaja en lo que es la reconciliación de esa persona con Dios y consigo misma, porque muchas veces esa necesidad es por la falta de perdonarnos a nosotros. Por eso no es un requerimiento, la misa es mesa abierta, es comunitaria, es participativa, y en donde encontramos personas que participan de otros cultos y que participan con nosotros en las celebraciones. Otra pregunta: ¿cómo se mantienen económicamente ustedes? Nosotros nos mantenemos de nuestro trabajo. Nuestro trabajo es, yo soy maestro de escuela pública, en este momento director de escuela, y vivo de mi trabajo. Es decir, nuestra comunidad tiene prohibido absolutamente el recaudar fondos en base a la fe. Es decir, lo que es diezmo está prohibido, lo que es el pago de sacramentos, nada de eso se puede hacer. Nosotros vivimos nuestro trabajo, vivimos en comunidad. Nuestra familia sirve al Señor a través del sacrificio, de la humildad. Somos una iglesias muy humildes, insertas en comunidades muchas veces sumamente pobres, muy dañadas, y que tratamos de empoderarnos de la esperanza y del trabajo comunitario para salir adelante. Pero no hay ningún tipo de recaudación a través de la fe. ¿Dan sacramentos? ¿Se dice el sacramento? Sí, los sacramentos, los 7 sacramentos se dan, como el bautismo, la comunión, la confirmación, el matrimonio, la unción, ¿no? Me faltó uno, no me dije. El bautismo, confesión, confirmación, Eucaristía, casamiento, extrema unción, ¿no? Entonces eso lo damos como ese rito católico antiguo. Eso, hay una diferencia en los ritos, son más antiguos, son distintos, son más participativos de la persona, son más comunitarios, es más horizontal que vertical. Es decir, nosotros no trabajamos la verticalidad, no el sacerdote, el arzobispo o el patriarca no es un rey, no es un príncipe de la iglesia, ni ostenta cargos de jerarquía, vamos a decir, política o gubernamental, de mandar, de exigir o de condenar, sino es el gran servidor del pueblo. Por lo tanto, se mantiene en un diálogo permanente, en una preocupación permanente por el otro, por lo que está sucediendo, por qué no viniste, qué necesitas, y ahí en esa hermandad es donde se ve quién es el que prima, porque el que gobierna la comunidad tiene que ser el que más sirve. Está perfecto.
aclarados ciertos puntos, está permitido entonces, vamos a decir, la participación tuya política, vamos a decir. Por supuesto, es decir, nosotros participamos en todos los países donde estamos presentes, participamos en política. ¿Por qué participamos en política? Porque la vemos como un instrumento. Nosotros cuando rezamos el Padre Nuestro decimos, venga a nosotros tu reino. Una cosa es que venga, pedirlo, y otra cosa es qué hacemos para que ese reino de justicia, de paz, se instaure en el mundo. Esperamos simplemente prendiendo una vela o rezando y lamentándonos por lo que no se hace o por lo que se debería hacer. No, nosotros tenemos que tomar participación, tomamos participación, y más en los países que tenemos la bendición de que sean democráticos. Entonces tenemos que ser la voz de los sin voz, tenemos que ser beligerantes con aquellos que realmente necesitan que sus derechos sean reconocidos y valorados. Entonces nuestra participación política es beligerante y es permanente, ¿no? Por eso nosotros ya hemos tenido reuniones con algunos precandidatos que vamos a tener de Frente Amplio. Sí, puede decir perfectamente que soy de izquierda. Vamos a empezar por ahí. Sí, nosotros, por ejemplo, igual tenemos diálogo con personas de derecha, pero nuestra filosofía, nuestra teología, que está, podemos, no encasillarla, pero la podemos asociar a la teología de liberación. Nosotros no podemos, con nuestros parámetros teológicos, pastorales, comulgar con ideas políticas o con pensamientos políticos en donde se hace exclusión de personas, ¿no? Donde se hace exclusión. Por ejemplo, nosotros no podemos concebir, bueno, que se esté buscando la anulación ahora o la derogación de la ley trans, ¿no? Siendo que nosotros en nuestras comunidades tenemos y hemos trabajado por lograr que se reconozcan los derechos de las personas trans. Entonces, cuando nosotros logramos un derecho, nosotros tenemos que respetarlo, ¿no? Nosotros respetamos, nos alegramos y no queremos que el otro pierda derechos, porque si nosotros vamos a empezar a trabajar para que los otros pierdan sus derechos, vamos contramano. Entonces, si hay un partido que dentro de su seno tiene personas que están en campaña directa e involucrada, con todo respeto de esto porque estamos en democracia y eso es fantástico que exista, pero nosotros no podemos estar en el partido, si no podemos, es decir, es algo de piel, es algo de entraña. Nosotros, si buscamos los derechos para todos, porque que exista la ley trans o que exista la ley del matrimonio igualitario no te obliga a vos ni a mí a casarme con una persona del mismo sexo o cambiarme el sexo. Habilita, protege y a esa persona que siente en su ser más profundo esa realidad. Entonces, como un país democrático tenemos que proteger, porque esas personas son en la mayoría de los países víctimas de una exclusión y una persecución violenta. Entonces, ¿qué mejor que un país como Uruguay de ejemplo, ¿no?, de reconocimiento de derechos, de protección de las realidades que viven sus ciudadanos, y más que se abra un abanico de derechos humanos para todos, y no empezar a decir, no, te voy a sacar el derecho a vos, te voy a sacar el derecho de... Si no puedes venir, vos no podés entrar, vos no podés... Entonces nosotros vamos en busca de más derechos, y si hay tres personas que tienen una realidad distinta, bueno, tratar de ver cómo el gobierno, cómo el Estado uruguayo protege, reconoce y fomenta los derechos de esas personas, de esas tres personas que en el Uruguay tienen una realidad diferente, ¿no? Porque eso es un país democrático, donde la diversidad sea contemplada y sea protegida, donde cada uno de nosotros podamos ser lo que en nuestra esencia somos, y no uniformizarnos, sí unificarnos, pero no uniformizarnos, no hacer de un país que todos seamos muñequitos de los soldaditos de plomo, que no todos iguales, sino que cada uno florezca y dé el color que está llamado a ser. Perfecto. La izquierda, el Frente Amplio, tiene muchos, vamos a decir, posiciones internas, como el Partido Socialista, el Partido Comunista,
el MPP, ¿verdad? Que son, vamos a decir, los principales, no importa el orden, pero también tiene otras ramas. ¿Tú perteneces a alguna rama de esas que estoy nombrando? Nosotros ahora estamos trabajando con la 52, con Grupo País, pero estamos trabajando con todas, ¿sí? Estamos, hemos tenido permanente contacto con Daniel Martínez, precandidato, hemos estado reunidos con Juan Raúl Ferreira en su casa, justo el día de los derechos humanos nos reunimos, a quien le mandamos un saludo a Juan Raúl, que también le costó muchísimo este cambio de partido con ese gran anclaje que tiene de su padre y con esa gran herencia, bueno, que le costó hace poco un atentado, ¿no? Sí, sí. Un atentado violento y varias cosas que le han dañado. Y hemos estado con Vergara, con Mario, ¿no? Esperamos reunirnos con Carolina Cose, ¿no? ¿Y por qué? Porque también somos un grupo de religiosos de distintas tradiciones que se unen tras un pensamiento de beligerancia social y política. Es decir, no solamente estoy yo, sino que hay pais, hay MAI, hay pastores, hay líderes de distintos sectores y tradiciones religiosas que estamos unificándonos en eso de no dejar que la religión sea una campana sola. Que digan, bueno, sí, los evangélicos están haciendo esto desde las cámaras de diputados, sino que existen con nosotros evangélicos que no están de acuerdo con ellos. Claro. Existen PAES, MAES de Umbanda, de Batuque, de Candomblé, es decir, que están con nosotros trabajando en un proyecto de país donde la laicidad sea inclusora. ¿Qué es la laicidad inclusora? Es la laicidad donde todos seamos llamados a trabajar por un país laico, un país donde no prime una religión ni un pensamiento, sino que sea un país donde todos podamos tener la libertad de aportar desde nuestra tradición religiosa y nuestro pensamiento social algo positivo para el país. Entonces, estas reuniones las estamos teniendo, yo las estoy teniendo con distintos precandidatos al Frente Amplio, pero junto con líderes de otras religiones, ¿no? Que estamos en este camino de también buscar un nicho dentro de la fuerza política donde podamos ser voz de los sin voz. Es decir, y también lo que buscamos es que el Estado uruguayo, en su laicidad, que la bendecimos, esa laicidad, porque nos permite ser lo que somos, sí. No como en otros países donde tenemos comunidades en donde al ser un país religioso, profesar un credo, se complica muchísimo el reconocimiento de asociaciones, de grupos y de trabajo, ¿no? Religioso. Entonces, buscar cómo el Estado uruguayo en su laicidad, la cual debemos mantener a ultranza, tenga yo no sé, a través estábamos hablando de la posibilidad del Ministerio de Educación y Cultura, que es el que reconoce las asociaciones civiles, pero que tenga una oficina o una dirección donde el Estado uruguayo pueda relacionarse con las asociaciones basadas en la fe, ¿no? Porque muchas veces se ha intentado, ya sea de Presidencia de la República, el Parlamento del Parlasur, del mismo acá del Parlamento del Mercosur, ¿no? De distintas organizaciones del Estado y internacionales, tener un relacionamiento con las asociaciones basadas en la fe, pero son intenciones o fuerzas de una persona, ¿no? de un director, de un presidente, de alguna asociación o de alguna dirección del Estado que quiere tener un relacionamiento con las organizaciones basadas en la fe. Dentro de eso encontramos iglesias, todas las iglesias, todos los cultos africanistas, todos los hinduistas, el budismo, es decir, toda esta gama de organizaciones que mueven cientos y cientos de personas que están ahí trabajando, muchas de ellas también con convenios del Estado. Es decir, hay ONG de estas organizaciones que tercerizan el trabajo del Estado. Entonces también es una forma de diálogo, ¿no? De todas estas organizaciones con el Estado y el Estado con estas organizaciones. ¿Para qué? Para sumar.
¿no? Para sumar en la diversidad, para unirnos en esa diversidad y en esa laicidad inclusora que tanto necesita el Uruguay, porque una cosa es la laicidad y otra es el laicismo. El laicismo es el no, acá tiene que ser sí, sí a todos, ¿no? Y también en la educación, es decir, que nosotros tenemos como maestros, sé que en el tercer año, en el programa de tercer año, ahí están los cultos religiosos. Pero ¿qué pasa? El maestro tampoco tiene instrumentos ni tiene información como para darlo, porque si lo da lo va a dar parcializado porque no está en su conocimiento. Entonces también tener algo que genere el insumo para cubrir ese conocimiento que el niño necesita también, y el joven necesita saber qué es lo que cree su país, qué existe en su país, la gente en qué cree, cómo practica su fe, ¿no? Desde una visión inclusora y episcopa, vamos a decir, amplia. ¿Qué opinión tienen ustedes? Porque lo han tocado el tema muchas veces, sobre los desaparecidos. Los desaparecidos es un deber del Estado uruguayo, y es un deber de aquellas personas que lo saben. Pero viste que hace poco no salió porque hubo un voto que se levantó de la Cámara, se levantó Darío Pérez y no salió, no tuvieron los votos. Te quiero decir sí, que fue lo último que pasó. Lo que pasó, los desaparecidos tienen que aparecer. No podemos renegarlo, no es tampoco, como lo dijo un precandidato, algo ideológico, no es ideológico. Es de dignidad, es una obligación espiritual, moral, y no tiene postergación. No tiene postergación. Es decir, no podemos seguir postergando porque los testigos van muriendo. Entonces hay que hay que generar los ámbitos de confidencialidad necesaria para que la persona pueda, que sabe, que hable, que nos diga, igual nos ofrecemos nosotros, igual en el secreto de confesión, que sea, están ahí, en ese campito, abajo aquel árbol, pero están ahí. ¿Por qué? Porque no podemos tratar de tapar una herida, porque lo que estamos haciendo, lo estamos enquistando, estamos generando un pus que cuando se infecte va a volver a repetirse, ¿no? Porque cuando un pueblo nos sanea este tipo de acciones nefastas, vuelve a repetirlas. Sí, porque cuando un pueblo se olvida de su pasado, no. Cae lo mismo, y lo vuelve a repetir. No falla. Lo vemos en nuestros vecinos, lo vemos en nuestros vecinos que se están volcando, están votando masivamente, que hay que tener cuidado cuando voten. No vamos a hablar de Frente Amplio ni nada por el estilo de nuestra izquierda, ni la parcialización política. Hay que ver cuándo se vota. Cuando nosotros votamos a alguien que nos dice que aquel es malo, que aquel no debe tener derechos, que aquel tiene que estar, que no sirve, que estamos votando un fraccionamiento social grave. Estamos generando varias subsociedades y subgrupos que luego van a terminar enfrentándose, y eso va a generar de que el país entre en caos y que gane el que más grita, el que más acusa y el que más amenaza. El que amenaza, ¿no? El que amenaza con la fuerza, sí, ese va en contra de la democracia. Vos sabés que Sebastián Camacho, monseñor de la Iglesia Católica Antigua, repetiste 2 veces una cosa que me llegó muy profundamente: somos la voz sin voz. Este programa es para eso también. Qué bueno. Siempre lo dije, en 18 años estamos al aire y siempre dijimos así: somos la voz de los que tienen voz. ¿Está bien? Está perfecto. Y nosotros somos eso, nosotros queremos ser eso, queremos ser la voz de la esperanza, la voz de la esperanza que actúa, que sea beligerante y que sea responsable. Responsable de nuestras palabras, responsable de nuestros actos, ¿no? Es decir, y transformadores. La última pregunta: ¿dónde se puede ubicar la Iglesia Católica Antigua? Ahí está. Se encuentra una pequeña obra, nosotros tenemos una pequeña obra en la calle Suecia y Río de Janeiro, sí. Suecia 1896, esquina Río de Janeiro, que se llama Casa del Abrazo. Dentro de Casa del Abrazo tenemos la capilla donde celebramos un sacramento.
Las misas las estamos celebrando los domingos a las 5 de la tarde. ¿Todos los domingos? Todos los domingos a las 5 a las 5 de la tarde. Suecia 1896, esquina Río de Janeiro. Muy bien, te agradezco la presencia tuya en nuestro programa. Voy a repetir tus datos. Sebastián Camacho, Monseñor de la Iglesia Católica Antigua, perteneciente al FAR. ¿Tú? Sí. No quiere decir que los que vayan. No. Estamos hablando de otra cosa. Particularmente. No tiene por qué. Hay gente hay gente del Partido Nacional, hay gente de otros del Partido Colorado, de todos, porque todos, al hacer Abracita, incluimos a todos. Perfecto. Solamente que nuestro proyecto pastoral, nuestro proyecto de vida personal, se enfocan en la izquierda como un camino y como una propuesta que acompasa nuestro sentir más profundo. Te agradezco mucho tu presencia. Gracias, Gustavo. A las órdenes, como siempre. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Viste, le ganamos todo. Muy bien, bueno, muchas gracias. No, subimos aprovechar el tiempo, ¿viste? Sí. No, porque es importante, para mí, ¿qué te iba a decir? Me gustó cuando dijiste la voz y poco, siempre hace 18 años que estoy diciendo, a veces me olvido, hoy me olvidé. ¿Por qué me acordás vos? Es verdad, es la voz y la voz. Pero nadie nos da pelota. A la gente que nadie le da pelota, nosotros lo traemos por acá, no por vos. No, pero sí. Vos me entendés. Yo te entiendo. Yo te entiendo, pero en sí, ahora recién está dando pelota. Te digo más, sos el primero de los 30 años que viene acá, nunca vino por lado, blanco, nadie. O sea, vinieron de la izquierda. Sí. De izquierda. Pero nunca hubo una presentación, pertenece a tal grupo, No, es la voz y no es voz. ¿Entendiste? Sí. Y detrás tenemos un amigo en común. Tenemos a José María. José María que está ahí. Sí, está bien. Yo te deseo mucha suerte. Bueno, muchas gracias. Te voy a dar un abrazo. Y me tenés que llamar. Sí, yo preciso. Yo te tengo al tanto de todo. Yo no me voy a Abu Dhabi. Me voy a un encuentro invitado por los líderes musulmanes, los máximos líderes musulmanes. He venido también.